¿Quién es tu papá, tus gentes? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un día bonito, especial entre ustedes como familiares, aunque ya han compartido un rato sus vidas. Es importante que entreguen a su hija aquí, diciéndole una palabrita al esposo. ¿Quién comienza? A ver, trato de entrar en bonitos medallas. Sí. Estas otras Espérate. Las estas mandaron mi trabajo, Ahora sí. Decir algo a la muchacha. María, hoy empieza una nueva etapa para ustedes. Inician hoy con la mano del Señor. Cada vez que tengan algo, siempre con la ayuda de Dios, es Dios quien es por delante está. Entonces, yo te lo entrego a mi hijo también para que vivan pues bien. Felicidades. Bien, ¿quieres agradecer? Compadre, comadre, las tablitas y catites maquillan con éxito, igual chantito que ya iba a fíjate, entonces las tablitas ya como no tienen en mi casa, el último mandaron que exactamente las tablitas. Pero muchas gracias, pues que nos han tenido paciencia, que nos han ahora sí que esperado el tiempo pues que se había propuesto la fecha y no pudimos cumplir. Muchas gracias por habernos esperado y vamos a tratar de hacer lo posible. Pero también a ustedes le agradezco por esperarnos y por ser paciente y por esperar. Por el lado derecho. Les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un día bonito, especial. Vamos a acompañar a Abel Flores González, María del Carmen, Marcos Claudio, que unirán sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. Bienvenidos a sus amigos, familiares, padrinos, Iván Rodríguez, María de Jesús Pérez Nava. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que vino a salvarnos, esté con cada uno de ustedes.
Pedimos la gracia y la bendición para estos hermanos que van a contraer matrimonio, pidiéndole a Dios bendición, su gracia para poder enfrentar los momentos de la vida. Vamos a decirle a Diosito todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Abel Flores, María del Carmen Marcos, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Esta y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había seis tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenidos todos, especialmente Abel, María del Carmen. Ustedes planearon esta hora, este día en que unirán sus vidas delante de Dios por este rito sagrado del matrimonio. Bienvenidos sus padrinos, Iván, María, papás de cada uno de los contrayentes, familiares, amigos e invitados. Abel, María del Carmen, yo siempre les digo a los
futuros esposos, que esta fecha no se grabe solamente en un papel. Es muy importante que se grabe aquí en la cabeza y aquí en el corazón. Y recuerden siempre que este día 20 de marzo 2025 vinieron al altar de Dios, a la casa de Dios, y se prometieron ese amor. Ya ustedes se saben la fórmula: en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y tratar de amarse todos los días de la vida. Esperemos que estas palabras, no entendí mucho los papás de la muchacha porque fue en náhuatl, pero supongo que te recomendaron que se comprendan, que se amen, que se entiendan, que vivan bien. Estas palabras deben de resonar siempre en su cabeza, en su corazón, porque ya tienes un ratito, ya la experiencia de vivir juntos. Sabemos que no es lo mismo andar de novios que vivir juntos. Andar de novios, nos vemos a las 4, nos vemos a las 7, una nieve y y ahí nos vemos, se acabó. Pero ya vivir juntos, ay, me duele la cabeza, cómprame una cadena, quiero comer, mis zapatos, mi jabón, mi champú. Cálmate. ¿Ves? Y que no me pareció algo y ya gritos y pleitos. No es lo mismo. Por eso échale todas las ganas del mundo. Traten de mantener la cabeza fría, darse la vuelta. Uno de los dos tiene que poner el remedio y la solución. Si está grito y grito y grito la mujer, salte que te dé el aire. Que cuando regreses esperemos que ya esté también con la cabeza fría. Y lo mismo María del Carmen, si el caballero está a gritos y reproches, date la vuelta, ya pasará el momento de grito, de pleito, de enojo, y nuevamente empezar a luchar siempre, siempre en su vida. El diálogo, importante. Yo no quisiera decirte muchas cosas o consejos, tú sabes perfectamente que los dos han escuchado muchas veces la palabra de Dios. Ya saben la conducta y el comportamiento que debe tener un matrimonio cristiano. Así, porque has escuchado muchos temas, seguramente también has dado temas en tu juventud, y ahora que estás adquiriendo ya un compromiso y has caminado un poquito con ese compromiso, ya sabes lo que debes hacer en tu vida. ¿Sí? Yo les digo allá en las comunidades, ¿quién le toca hacer los tlaxcales totonquis? Y el esposo dice, él. ¿Quién le toca lavar la ropa? Yo. Ya sabemos. Así que el matrimonio es así. Y ni modo, hay que lucharle. Y como dice Pablo a la comunidad cristiana, anteriormente Corintios, hoy es Grecia, ¿sí? Va y les habla a la familia y les dice, aspiren siempre a las cosas bonitas, grandes, cuiden el amor. Aunque yo tuviera, dice Pablo, el don de profecía, penetrar en los misterios, hablar a muchas lenguas, tuviera mucho dinero, pero si no hay amor, de nada sirve. Por eso cuiden ese amor. En el buen sentido de la palabra, todos los días debe haber una palabrita, regar la plantita, regar el amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien? ¿Marcha bien las cosas? ¿Todo bien? Sí. Regar esa plantita. De lo contrario, si no se riega la plantita, y ahorita vean dónde nos tocó vivir a nosotros, y el sol está todo lo que da. Si no riega la planta, ¡pum!, se marchita. Y por eso entre ustedes, que nunca se acabe este amor que se tiene, que nunca se marchite este amor. Porque dice Pablo,
si hay algún problema, algún contratiempo, si han llegado hasta aquí, el amor es comprensivo. Por eso llegaron aquí. El amor servicial, ya les decía, ¿qué me toca? ¿Qué te toca hacer? Ya saben, no debe haber envidia entre ustedes. El amor no debe ser presumido. El amor entre ustedes no debe ser grosero. No debe ser egoísta. No se irrita por cualquier cosita, dice San Pablo, sino siempre el amor se va a alegrar con la verdad. Entre ustedes no debe haber nada de cosas escondidas y demás cosas. La verdad, porque es marido y mujer. El amor debe ser justo, dice. El amor, en su momento, debe de disculpar siempre. Perdóname, discúlpame, me equivoqué, platicamos. Pero en la vida ordinaria sabemos que a veces se pone un poquito más difícil. Y por eso hay contratiempos, hay separaciones, hay golpes, hay toda clase de maldad. Y por eso se acaba el amor, la admiración, el matrimonio, el compartir sus vidas. Échale todas las ganas del mundo. Y la mamá dijo, no se suelten de Dios, no se suelten de la mano de Dios. Sabemos que cada 8 días aquí en nuestro pueblo la hora santa está, no se olviden. El domingo la Santa Misa, para agradecerle a Dios todo lo que hemos trabajado lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, por tu familia y todos los momentos que tú viviste durante esta semana. Diosito Jesús también participó de una fiesta, colaboró, porque se lo pidieron a la mamá, ¿sí? Ya se acabó el vino y andaban todos asustados y se acercan a la mamá, pues Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora, pero les voy a echar la manita. Una tinaja constaba de 100 litros y él dice, llenen esas ollas, María Santísima, llenen esas ollas. Y cuando fueron a ver, ya había vino, 600 litritos, imagínense, admiración, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el peorcito, dice, pero tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora, y no sabían la procedencia. Los sirvientes la sabían, que Jesús había convertido esa agua en vino. Les tendió la mano, estuvo con ellos, disfrutó de la fiesta, y ustedes también inviten a Jesús cada momento y en los momentos más difíciles de la vida. Ahí está Jesús. Dios te bendiga, muchas felicidades y a seguir luchando, porque a veces se pone un poquito difícil el caminar como pareja. Pero de la mano de Dios, adelante siempre. Muchas felicidades. Abel Flores y María del Carmen Marcos, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, están sus familiares, sus amigos, sus invitados, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Y esa pregunta es clave. Antes la iglesia decía, los hijos que Dios me dé, 14, 17. Dios me dio 14, 17 hijos. Y hoy ya ponemos esta pregunta entre paréntesis, oigan bien. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Abel Flores González, te acepto a ti, María del Carmen Marcos Claudio, como mi esposa. Prometo serte fiel en
las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María del Carmen Marcos Claudio, te acepto a ti, Abel Flores González, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en la salud, en las penas, en la salud, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Así que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga esos anillos, esas arras, el lazo, los cirios, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El anillo de ella. Dile su nombre. María del Carmen Marcos Claudio, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abel Flores González, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. María del Carmen Marcos Claudio, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Abel Flores González, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. La verdadera aceite. Todos de pie, por favor, un aplauso fuerte, fuerte a esta pareja, marido y mujer para siempre. Decimos ahora, te rogamos, óyenos. Para que Abel Flores y María del Carmen, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en su amor. Rogamos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Una plegaria también para los papás familiares de Abel Flores González, para María del Carmen Marcos Claudio, sus papás, su familia. Oremos. Por los padrinos Iván Rodríguez, María de Jesús Pérez, oremos. Para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones
y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Oh Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo. El cielo, hosana al Señor. Viene en nombre del Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo es el Señor. De rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío,
y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Abel Flores y María del Carmen Marcos, que en Cristo hoy fundan una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de nosotros, de sus padrinos, Iván Rodríguez, María de Jesús, papás de los contrayentes, Abel, María del Carmen, familiares y amigos, así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agarra la velita con tu ahijado, así, con la otra mano, así. Agárrense de la mano ustedes, así. Levantamos un poquito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad. Danos hoy y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz.
que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz, danosla. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús los guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Abel Flores, María del Carmen Marcos, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Abel Flores, María del Carmen Marcos, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Amén. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe siempre, descienda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Aplauso fuerte para la pareja, marido y mujer para siempre. Aplauso.